Hola, ¿cómo están? Este es su programa Corral 2030. Soy Macario Lozano. Gracias por estar con nosotros, Violeta. Hola, Macario, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Soy Violeta Huerta. Mire, vamos a tratar un tema que no ha tenido la repercusión en los medios que debería tener. Es el caso de una evaluación que hizo una consultora muy famosa que no es sospechosa de ser opositora ni de izquierda siquiera. Y esta evaluación entre los 32 gobernadores ubicó al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, en el último lugar, con apenas un 14.5% de aprobación y un 84.5% en contra, y el resto fueron los que no opinaron. La verdad que es una situación que, más allá de lo que puede ser su situación personal, pues afecta al Estado de México, a todos. Sí, evidentemente una aprobación menor al 15%, pues es grave. Tendría que encender también alertas en el gobierno del Estado de qué es lo que está sucediendo con la percepción que se tiene sobre el gobierno del Estado de México. Y más allá de eso, pues ver cómo está la entidad mexiquense, que evidentemente tiene muchísimos problemas, que la gente no se siente segura. Bueno, todo coincide evidentemente con justamente esto, ¿no? Que hay un buen número de personas en condiciones de pobreza, que hay muchísima inseguridad, muchísima violencia. Municipios como Catepec, que están en el top 5 de los municipios más violentos e inseguros. Y evidentemente pues también el tema del incremento a la tarifa del transporte público, que ha pegado mucho a la ciudadanía. Por ejemplo, para dar una idea de lo que esto significa, el primer lugar entre los gobernadores, o sea, el mejor evaluado, es el de Yucatán, Manuel Vila. Manuel Vila, no se llama Mauricio Vila, perdón. Mauricio Vila, él perdió 6 puntos entre diciembre y enero de este año, y aún con los 6 puntos que perdió, tiene 72 puntos y feria, y representa una ventaja en cuanto a aprobación sobre el gobernador del Mazo de 58 puntos. Y es grave eso, porque es que eso refleja pues que la gente está insatisfecha, y si está insatisfecha porque no ve que le resuelvan sus problemas, y eso es una cuestión que nos afecta a todos. Puede mucho que no quieran a Del Mazo hasta alegrarse, pero no se trata de alegrarse, se trata de que es una situación delicada, riesgosa, y justamente coincide con esas versiones que están arreciando de los grupos de poder del PRI, pues precisamente en el sentido que dice que ya va a pedir licencia. Sí, bueno, hay bastantes rumores en torno a eso, pero lo importante aquí es cómo está el Estado de México y por qué se genera una percepción tan negativa del gobernador del Estado de México, que en muchas evaluaciones ya había salido bajo, o como el más bajo incluso, pero bueno, a veces no son firmas tan conocidas. En este caso, a tratarse de Mitofsky, que incluso en algún momento ha sido relacionado con el PRI, con algunas encuestas que pues de alguna u otra forma han resultado que favorecen, ¿no? En cierta forma a ciertos actores políticos del tricolor hace tiempo, pues llama la atención el hecho de que sea el gobernador el último lugar, y evidentemente pues esto también genera o tendría que generar una revisión del gobierno del Estado en torno a los diferentes rubros, porque también coincide justamente con un momento en que el Estado de México pues ocupa los primeros lugares, pero prácticamente lo peor, en la comisión de principales delitos, y que siguen los feminicidios, los secuestros, y que las extorsiones ni se diga, se han disparado, y todos estos delitos que en el ámbito federal pues sí se le reclaman, por supuesto, al gobierno federal, en realidad son del fuero común. Sí, de todo el país. Ahora hay una cuestión, hay dos datos que refuerzan pues esta percepción muy negativa. Es el hecho de que, por ejemplo, de todo el presupuesto del Estado de México, se financia con crédito y con recursos federales el 77%. Solamente el 23% de los fondos que va a manejar este año, que son como 301 mil millones de pesos, apenas el 23% son recursos, ingresos propios, lo que le llaman también ingresos autónomos. Y esto pues habla de que no hay mucha recaudación, a pesar de que el Estado de México tiene mucha actividad económica, por una parte. Por el otro lado, y yo creo que es lo que más explicaría que la gente esté insatisfecha con la gestión, es que de todo el presupuesto, apenas poco más del 7.5% se dedica a gasto de inversión. El gasto de inversión es precisamente el que beneficia a la gente, porque son obras de infraestructura, obras y servicios que llegan y atienden directamente a la familia. Y pues si no hay inversión, esa atención es deficiente, es precaria, y yo creo que ahí se refleja mucho, ¿no? Sí, y aparte el hecho de que pues se ha visto que temas como el de salud, que hay muchos reclamos en el ámbito federal también, por escasez de medicamentos, por servicios que no son buenos,
En el Estado de México desde hace muchos años venimos arrastrando malos servicios de salud, no solamente en el servicio público abierto, sino también en el de derechohabientes del ICEMIM. El ICEMIM, que es una institución en la que ahora se está pensando en aumentar las cuotas, en buscar la forma de que tenga más recursos, pues tiene hospitales que los mejores, por supuesto, son los que se hicieron a través de la iniciativa privada, pero que aún así pues no son suficientes y que bueno, la escasez de medicamentos, la falta de atención adecuada y oportuna también, es un hecho que se ha estado presentando y bueno, finalmente todo esto es atribuible al gobierno del Estado porque este instituto sí depende del Estado de México, porque el ICEM, bueno, recibe recursos públicos federales, evidentemente, pero no así el ICEMIM, así que evidentemente que todo esto, reproches, problemas y demás en materia de seguridad, de salud, de educación también, de que las escuelas pues no están en buenas condiciones, entre otras cosas, pues son atribuibles a la administración estatal. Además yo creo que es evidente que la gente no está recibiendo la atención que necesita, sus problemas pues, y el gobernador tiene que hacer una reflexión, como tú dices, rigurosa pero autocrítica, no autocomplaciente, y es evidente que su equipo de trabajo no le ha ayudado, porque siempre un gobernador, por muy brillante que sea, si tiene un mal equipo de trabajo, no va a dar buenos resultados. Y desde luego, si tiene un equipo brillante, eficaz, honesto, transparente, dedicado, con vocación de servicio, va a dar buenas cuentas, aunque no sea tan brillante el gobernador, ¿no? Ahora, si se junta el gobernador brillante con equipo brillante, pues entonces sí los resultados son extraordinarios, pero también si se juntan con el gobernador no muy bueno, con un equipo no muy bueno, pues los resultados son desastrosos para la población. Y llama la atención que no se discute esta cuestión, que parece que a nadie le importa que el gobernador esté en primer lugar, como si fuera una cuestión nada más de imagen de él, y que él se debería sentirse preocupado porque está en el último lugar. La verdad es que está en último lugar porque está en último lugar afectándonos su desempeño a todos, o no resolviendo los problemas de todos, y por eso le quisimos dar este espacio a esa reflexión, porque es de verdad muy grave lo que está pasando para todos nosotros, no para él, su futuro político, pues quizás no nos debe interesar tanto, ¿no? Sí, evidentemente lo que importa son los problemas que sufre el Estado de México y que todos sabemos que son bastantes y que cada día se ven reflejados por lo que se vive, que es la inseguridad y que nosotros hemos comentado aquí en varias ocasiones. A final de cuentas, lo que más reclama la gente pues son los delitos del foro común, delitos como el robo, que el robo en sus distintas modalidades es una constante terrible, por supuesto, en el Estado de México. El transporte que es inseguro, caro, deficiente, donde no se han visto mejoras y que aún así el gobierno del Estado de México autorizó para este año un aumento a la tarifa que viene a, pues, prácticamente a pulverizar el aumento al salario mínimo para muchas familias, aunado, por supuesto, al tema de la inseguridad, de la violencia, del desempleo, de la pobreza. Todo esto finalmente está abonando a que pues, el gobernador no esté bien calificado, ¿no? Además, pues muchas veces también se ha señalado que es un gobernador ausente. La verdad es que, bueno, ninguna figura en el Estado de México de gobernadores han sido cercanos en los últimos años, ¿no? O sea, también hay, pese a todo lo que se pueda criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hay una gran diferencia entre la imagen de que es un hombre más cercano a la gente a los gobernadores que en su mayoría son distantes. Y sobre todo que está empeñado en resolver problemas y le pueden criticar la forma en que los aborda y los quiere resolver, pero está empeñado y se están viendo acciones para resolverlo. El problema es que acá en muchos estados pues, no se ve que estén resolviéndose los problemas. Yo creo que está obligado a hacer una revisión autocrítica y alguien debía decirle, pues, si no funciona el gabinete, que lo cambie. Y el chiste es que no puede seguir así, el Estado de México no puede seguir todavía 2 años y medio con estos resultados, ¿no? Sí, y siempre siendo noticia, o normalmente siendo noticia por el tema de la inseguridad, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con otros temas. Información inteligente. Reanudamos y mire, vamos a tratar un tema. Nosotros aquí generalmente comentamos, reflexionamos sobre temas estatales, problemas estatales, pero hay veces que también en los municipios se dan acontecimientos que son dignos de reflexión y de análisis. Es el caso de lo que ocurrió en Iztapan de la Sal.
un municipio muy cercano aquí, balneario pues conocido. Resulta que ahí el alcalde, que se llama Juan Antonio Pérez Quintero, corrió al contralor Miguel Ángel Méndez Pavón, y lo corrió porque dice que por corrupción y por nepotismo, que tenía familias allí. Esto pues ocurre muchas veces, pero lo que aquí es notable, que el contralor no se quedó callado. Vino a la Contraloría y dio una conferencia de prensa donde dice que lo corrieron porque no quiso solapar la corrupción, y que el que incurre en nepotismo es el propio alcalde que lo corrió, y que él trató de evitar eso, y que esa fue la molestia y por la cual salió. Yo creo que aquí lo que cabe sí esperar es del Poder Legislativo, a través de su Contraloría, que por cierto está estrenando titular, pues investigue, porque esta denuncia es grave de uno y de otro. No pueden no pueden soslayarlo o pensar como que no pasó nada, que no hay nada, ¿no? Sí, porque evidentemente las denuncias están hablando de posibles faltas administrativas que se tienen que atender en cuestiones de posible corrupción, de posible nepotismo, que tienen que derivar en denuncias firmes ante la Contraloría del Poder Legislativo y también a la Contraloría Interna, por supuesto, del Ayuntamiento, pero con una investigación pues imparcial que tendría que llevar la Contraloría de la Cámara, porque si bien el presidente acusa al Contralor y este a su vez revira las acusaciones y señala posibles irregularidades del actual alcalde, es necesario que se sepa qué está sucediendo, se deslindan responsabilidades y en su caso también se sancionen, porque finalmente para eso está el sistema anticorrupción, para investigar y sancionar este tipo de cuestiones. Es decir, puede ser que tengan, lo peor que pudiera pasar es que tengan la razón los dos, claro, que los dos sean corruptos. Lo segundo, lo mejor es que no fuera ninguno, que son simplemente de pleito, ¿no? Pero también puede ser que uno de ellos tenga la razón y el otro no. En todo caso, corresponde a la Contraloría investigarlo y debe hacerlo, por una parte, ¿no? Pero también queremos comentar porque las Contralorías no son dadas a hacer justicia cuando se trata del alcalde o de alto funcionario del ayuntamiento. Ellos son buenos para sancionar a policías, a empleados menores, pero nunca a los poderosos de los ayuntamientos. Y qué bueno que haya denunciado y el caso esté en la instancia que deben investigarlo, ¿no? Sí, yo creo que por eso nos pareció digno de mencionarlo. Sí, por supuesto, porque finalmente muchas veces pasan cosas en los municipios que a veces nos investigan, que muchas veces quedan en la impunidad o que quedan como simples rumores. Y a partir de eso se puede generar una imagen negativa de alguien, o también se puede generar impunidad en un acto que no se investigó y no se sancionó. De protección. Esta es la primera vez que un contralor denuncia a un alcalde en la historia de aquí del Estado de México. Así de sencillo, así de grande es la cosa. Y coincide con el cambio en la Contraloría del Poder Legislativo, así que el nuevo titular de esta Contraloría, ojalá que abra una investigación o que informe también si ya tiene denuncias concretas que se hayan hecho sobre este caso. Sí, claro. Y también hablando de la propia Cámara de Diputados, hace poco hubo una manifestación de los inconformes con el alza tarifaria, que es definitivamente desproporcionada y no debía autorizarse. Pero aquí lo que llama la atención es que culpen a la Cámara y que hayan ido a vandalizar la Cámara, cuando todo el mundo sabe, y ellos, algunos son universitarios, no se les puede decir que son gente que no se da cuenta, la Cámara no autoriza tarifa, la autorizan allá enfrente en el Palacio de Gobierno, y casualmente allá no fueron aquí, pero también en los discursos acusan al líder de la Cámara, al diputado Maurilio Hernández González, lo acusan casi le atribuyen la culpa de que autorizaron la tarifa, pero eso yo creo que hay algo más de fondo, aparte de que el reclamo, el enojo es justo, ¿no? Sí, bueno, pareciera incluso que se está generando alguna estrategia para señalar a Morena como los autores del tarifazo, del aumento de la tarifa a 12 pesos a partir de este año. Lo que ha hecho el Congreso el año pasado fue un exhorto, que bueno, todos sabemos que son como llamados a misa, efectivamente, que pueden o no atenderse, y el gobierno del Estado no lo atendió. También en la Cámara Federal hubo después un exhorto que tampoco atendió el gobierno del Estado. Y bueno, Morena ha hecho desde inicios de este año mesas de trabajo con el secretario de Movilidad. Ha aceptado que pues, la legislación actual permite que sea el Ejecutivo quien se establezca si existe o no un aumento a las tarifas del transporte público.
se ha manifestado en contra y sí ha advertido también la posibilidad incluso de hacer una reforma para que esta facultad de definir las tarifas no solo sea el Ejecutivo, sino que también tuviera intervención la legislatura. Pero bueno, hasta el momento no se ha hecho. Esta manifestación llegó al Congreso, parece que también pasó por el Ejecutivo, pero llegó directamente al Congreso a entregar un pliego petitorio. Pintaron la legislatura, no fueron a pintar el Ejecutivo, lo cual también llama la atención, que evidentemente estaba, por supuesto, protegido por vallas y por policías estatales. Creo que los chicos también evitaron una confrontación con los policías estatales, pero sí fueron a la Cámara de Diputados y de repente pareciera que ya el discurso está en que los diputados son los responsables y eso hay que dejarlo muy claro. Aquí hay un responsable de que se haya aumentado la tarifa y es el gobernador Alfredo del Mazo y su secretario de Movilidad, por supuesto, Raimundo Martínez, quienes además siguen defendiendo a los transportistas y el aumento que se dio, pese a que no se ha mejorado el servicio. Sí, además se dio un incidente allí de claramente provocación, que unos jóvenes, un joven o dos jóvenes, intentaron ser atropellados por la camioneta en que salía el líder de la Cámara, Mauricio Hernández. Es decir, querían víctimas, pues, pero víctimas que el victimario pareciera el jefe de los diputados de Morena. Sí, bueno, hay una fotografía que evidentemente es muy oportuna, digo, hay muchos compañeros gráficos que son muy buenos aquí en el Estado de México, pero hay una transmisión en vivo en ese momento que se dio, donde se tiene la mejor imagen es la de Alfa Diario, y ahí se ve claramente cómo la camioneta va tratando de salir. Primero, el presidente de la Junta sale por Lerdo, pero tiene que dar la vuelta por Independencia. El chico, al menos uno de esos jóvenes, lo ve en Lerdo y lo va siguiendo hasta Independencia. Ahí, bueno, o lo vuelve a encontrar en Independencia y se ve claramente cómo el chico se avienta a la camioneta. La verdad es que aquí no se trata de defender al diputado, pero tampoco se puede estar, como hicieron varios medios nacionales, inventando notas. Eso no es periodismo responsable. Entonces hay que decir lo que sucedió. El chico se avienta y otros dos se colocan frente a la camioneta para que no avance. El tema aquí es que en ese momento ya había una mesa de diálogo a donde con la secretaria de la Junta de Coordinación, evidentemente asistente del presidente de la Junta, que estaban dialogando con los chicos y al parecer este martes habrá una reunión con ellos. Entonces, bueno, parecía innecesaria tanta agresividad, parecía innecesario que se le hiciera pues toda esta imagen negativa a nivel nacional, que incluso pareciera también que era impulsada por alguien, ¿no? Sí, llegó a medios nacionales impulsada al parecer. Sí, yo creo que hay interés ahí en tratar de perjudicar pues a Morena. La imagen de Morena, más que a Mauricio Hernández seguramente es la imagen. Y sobre todo porque, no, pero lo que pasa es que Morena en el Estado de México son los diputados de Morena. Bueno, claro, y pues... No hay partido. No hay dirigente de partido, no hay un actor. En este momento no hay un actor ante la imagen tan gris que tiene la delegada Delfina Gómez, pues evidentemente la cara más visible y quien ha asumido hasta casi de dirigente, pues sí, es Mauricio Hernández. Claro, y por eso quieren perjudicarlo, ¿no? Porque digo, ahora el reclamo pues está bien, pero la Cámara está actuando como gestora de la inconformidad ante el Ejecutivo. Pueden atenderlo o no pueden atenderlo, mucho como tú dices, muchos puntos de vista y exhorto pues no les hacen caso, pero el chiste es que le están atribuyendo a la Cámara. Y mucha gente seguramente se cree. Sí, en algún momento le están echando la culpa a los diputados del tarifazo y bueno, ahí hay que tener muy clara cuál es la responsabilidad que tiene cada uno, sobre todo porque no se puede deslindar de una responsabilidad tan grande al gobernador que autorizó esto, O sea, no es que se trate de defender a los diputados, es que hay que tener muy claro que quienes definieron esta tarifa, pese a todo lo que se dio y sin dar a conocer además un estudio técnico o al menos que se transparentara a la opinión pública para validar esta alza, pues ha sido el Ejecutivo, ha sido el gobierno de Alfredo del Mazo y ha sido el secretario de Movilidad Raimundo Martínez. Eso tiene que quedar muy claro a la gente para que sepan también pues, que el PRI, finalmente el PRI de Alfredo del Mazo es el que autorizó este aumento, porque pues es muy fácil querer echarle la culpa a Morena para deslindarse del costo político. Pero además cuando no la tiene, si la tuviera hay que atribuirle, ¿no? Pues tiene culpa, y antes de esto, perdón, pero ya había habido otra alza y no se había hecho una petición para hacer una reforma legal. Es un buen momento para hacerla, por supuesto, estará a discusión, pero quizá tendría que haberse dado antes al ver que desde Erubiel Ávila ya se había autorizado un aumento. Así es. ¿No? Sí. Pero bueno, pues vamos a un corte y regresamos con otros temas. Información inteligente.
Oiga, seguimos y vamos a comentar, reflexionar sobre este enojo justificadísimo que traen las mujeres por la violencia que no para y la verdad que se ha manifestado en todo el país. Sí, ha habido marchas, por supuesto, sobre todo a raíz del homicidio de Ingrid Escamilla, que bueno, fue asesinada por su pareja, pero que además tuvo un tratamiento terrible tanto en redes como en algunos medios de comunicación, que exhibieron su cuerpo, que incluso hubo memes. La verdad es que esto habla de una violencia, revictimización, falta de respeto, falta de educación y de cultura para entender lo que está pasando de la violencia hacia la mujer. Y por supuesto la exigencia de las mujeres de que exista justicia. Apenas acaba de salir el caso de una menor de 7 años, Fátima, que también primero desapareció y ahora su cuerpecito ha sido encontrado. La niña al parecer fue torturada y asesinada. La verdad es que estamos viviendo un contexto terrible de violencia hacia la mujer. Es decir, se está llegando pues a la violencia, a la violencia extrema en el caso de las mujeres y saña también. Y se llama mucho la atención los feminicidios, porque de verdad que es atroz. Pero la verdad es que la mujer sí sufre mucha violencia de diferentes modalidades, todas agresivas, y tiene razón en reclamar una vida libre de violencia. Lo que pasa es que es difícil, extremadamente difícil, casi imposible, que las autoridades federales, estatales y municipales puedan garantizar una vida libre de violencia de las mujeres al interior del hogar. La violencia intrafamiliar, que es la que también afecta mucho, incluso un feminicidio, muchos son de violencia intrafamiliar. Pero tienes razón en reclamar, y el gobierno tiene que dar seguridad en el transporte, en la calle, en los lugares de trabajo, en los lugares de recreación, en los lugares de estudio. Todo eso tiene que darle seguridad a las mujeres, a todos, pero especialmente a las mujeres, pues son las más débiles. Entonces, pero sí, es difícil lo otro, hay que verlo, porque no le puedes pedir a todo al gobierno pues que impida que haya violencia dentro de las casas, no se pueden meter. Mira, pues no, hasta porque detienen a un criminal que dicen que no es la casa donde dicen que estaba, hasta por eso lo sueltan. Entonces, es difícil. Sí, es difícil, pero evidentemente que esto tiene que involucrar a toda la sociedad. No se trata solo del gobierno, no se trata solo de las autoridades. Sí ha faltado una respuesta más contundente del presidente de la República, pero también ha faltado de los gobernadores, porque hay que decir que de los pocos que han respondido, y eso porque da conferencias diarias, es el presidente de la República, aunque se critique la falta de una respuesta más clara, sobre todo ahora que lo cuestionó alguien como Frida Guerrera, que es una activista, periodista que ha estado investigando incluso por su cuenta casos de feminicidios, y ojalá que el presidente se acercara más a ella, la escuchara y atendiera las sugerencias que le dio en torno a los feminicidios. Lo que también hace falta es una capacitación urgente a los medios de comunicación. Es evidente que la irresponsabilidad de algunos que publicaron imágenes del cuerpo de Ingrid no se puede volver a permitir. Ese periodismo rojo, morboso, del que durante años ha sobrevivido ciertos medios de comunicación, se tiene que terminar, y ojalá que la Secretaría de Gobernación efectivamente investigue y sancione. Y esto no es limitar la libertad de expresión, esto es obligar a que se cumpla la ley, y porque evidentemente no tenemos por qué estar viendo esas imágenes que revictimizan, que lastiman a la familia de las víctimas. Sí, yo creo que también hay que ver, la solución se tiene que dar en varios planos, ¿no? La solución de fondo y permanente se va a dar a través de la escuela. Yo creo que desde el kinder hasta la educación superior, nivel superior, tiene que inculcarse el respeto a los compañeros y especialmente a las niñas. Desde allí, y también los padres en el hogar, las madres sobre todo, tienen que educar a los hijos en el respeto a las niñas, a las compañeras. No solamente así se va a terminar. Cuando haya otra cultura, otra visión de lo que es la relación con las mujeres, se va a terminar el problema definitivamente. Pero desde luego las autoridades tienen que actuar en lo que corresponde ahora. No podemos esperar hasta que crezcan los niños que van en el kinder para que se termine con esa violencia. Sí, no, y con investigaciones y sanciones, porque también ha habido casos emblemáticos donde las autoridades han dejado a los presuntos agresores, homicidas, feminicidas, más bien en estos casos, libres, y han sido las familias las que han tenido que aportar pruebas, documentos para lograr, incluso a través de la Suprema Corte, que esta gente sea castigada. Sí, yo creo que deben de denunciar, y las autoridades tienen la obligación de atender las denuncias, pero con rapidez, con oportunidad y con eficacia. Y con perspectiva de género. Sí, con perspectiva de género, claro está, porque muchas de las víctimas, los feminicidios, son de mujeres que ya habían denunciado maltrato físico y verbal en su domicilio, ¿no? Así es. ¿Sí?
Y también queremos referirnos a la detención de Emilio Lozoya en España, que fue pues muy famoso porque lo persiguieron por donde quiera como 10 meses y ya cayó. Es una de las piezas fundamentales de la corrupción que se dio en Pemex. Sí, a final de cuentas, esto que además es irónico porque en redes coincidió con una campaña que lanzó el PRI y que pasó, bueno, o entre desapercibida y con burlas de echarle la culpa al PRI, llega justamente el momento de la detención de Lozoya y evidentemente que con esto también surgen reclamos de que existan investigaciones, de que se determine qué pasa con el presidente Enrique Peña Nieto y que no solamente sea su círculo cercano, ¿no? Luis Videgaray, toda esta gente que es la más cercana al expresidente de la República, y habrá que ver a dónde llevan las investigaciones, pero bueno, por lo pronto, Emilio Lozoya, que de quien se había dicho de acuerdo con algunos medios que andaba en Alemania, que andaba en Suiza, que andaba en otros países, fue detenido y fue detenido en España. Yo creo que muchos deben estar muy preocupados aquí porque lo dejaron solo. Es decir, no lo protegieron como han protegido a otros que están señalados como corruptos del anterior gobierno. A él casi dejaron que sobre él se cargaran todas las culpas, y Rosario Robles. Entonces, tiene miedo, él sabe mucho. Él sabe cómo tuvieron la corrupción, quiénes ordenaban dar contratos a las empresas de petróleo mexicano, y como ya lo dijo su abogado, dice, pues no se mandaba solo. Entonces, si viene aquí, yo creo que van a dificultar mucho el regreso, ¿no? Porque pues va a decir quiénes lo mandaron a él, quiénes eran los que estaban al frente de la corrupción, quién daba instrucciones para que se dieran contratos con sobreprecio, se pagaran obras que no se hacían y bienes que no se entregaban, con empresas fantasmas, con facturas apócrifas, todo eso que se dio en Petróleo Mexicano, pues él lo sabe y yo creo que a mucha gente no le conviene, debe estar muy preocupado. Sí, habrá que ver qué es lo que viene ahora, qué es lo que dice Lozoya, seguramente desde España. Y bueno, esto qué repercusiones tendrá en el círculo cercano a Enrique Peña Nieto, ¿no? Porque bueno, ahora el PRI se deslinda, que nunca fue su militante, que ya nadie quiere tener relación con él, pero bueno, pues en algún momento ahí estuvo como uno de los actores importantes y bueno, si no se mandó solo, pues debe haber quién lo mandó y habrá que ver si lo dice, si lo involucran y si hay pruebas para acreditar responsabilidades. Sí, definitivamente. Y el mismo tema de la corrupción, hay un funcionario que a mí me convence mucho, que es muy eficaz, muy inteligente, muy talentoso y con mucha claridad en sus conceptos. Es Hugo López Gatell Ramírez, es su secretario, pero él habló apenas hablando del problema de abasto de medicina, y dice que en realidad en el anterior sexenio se dio un saqueo a los presupuestos destinados a la medicina de los más pobres, que no tiene pues igual en su historia. Dice que, por ejemplo, concursaban, licitaban pues para adjudicar contratos para 1.500 claves, a los medicamentos les dicen clave, de 1.500, pero se ponen de acuerdo las principales distribuidoras, los intermediarios, pues son intermediarios los que vendían, y resulta que esos intermediarios nomás presentaban propuestas sobre 600 o 700 y quedaban sin oferta, se declaraban desiertas 800 claves. Y la ley lo permite cuando hay cuestiones desiertas, después contratar, asignar directo o por invitación. Y entonces en estas compras que se hacían por invitación o adjudicación directa, como ya la licitación ya no dio, pues, entonces aumentaban entre 300% y 1000% las medicinas. Sí, los precios. Imagínate, los precios de la medicina. Evidentemente que esto hablaría de una red de corrupción que evidentemente tiene que ser investigada, no basta con que sea denunciada, y bueno, pues es grave, pero bueno, también es importante que se dé a conocer, porque esto también tendría que dar pie a un cambio en el tema de las licitaciones y de las adjudicaciones que se hacen en todos los gobiernos, ¿no? Sí, definitivamente. Y que no se puede estar replicando esto en entidades, en municipios, con posibles esquemas de corrupción. Sí, eso es, bueno, es inaudito que hasta con la salud de los más pobres, como es el caso de lo que atiende el sector salud para la población abierta, pues también se lucre, también se obtengan ganancias y de ahí se hagan fortuna que además ni se la van a acabar, para entenderlo, imagínate. Sí, es algo que tiene que dar pie a
otras investigaciones y ojalá que se hagan por parte del gobierno federal e incluso que a partir de esto los estatales y los municipales pudieran estar haciendo ajustes a las licitaciones y las compras y adquisiciones también, que hacen. Que no se repita el esquema, ¿no? Porque seguramente se repite. Y brevísimo, no dejemos como siempre, lo de fútbol, pero Toluca sigue bien mal, ¿eh? Va perdiendo puntos y se le está yendo el tiempo. Sí, lamentablemente pues no ha podido mejorar, no está sumando. En resultados. Sí, claro, lo que debería. Y pues es lamentable porque había mucha expectativa en torno al Toluca y bueno, pues tiene derrotas muy fuertes, ¿no? En su favor hay que decir que está jugando bien, con muchas ganas y da espectáculo, no sé, en los partidos, lo que no hacía en el anterior torneo. Aunque los resultados no se dan. Sí. Y eso también pues es lamentable porque bueno, tiene un buen técnico, el plantel parece que se entiende mejor, pero pues faltan los goles, ¿no? En fin, se nos acaba el tiempo, Macario, gracias. Muchas gracias a usted también, ojalá que nos pueda seguir en nuestras redes sociales, en nuestra página y bueno, estamos atentos a sus comentarios o a posibles temas que nos quiera dar a conocer. Hasta luego.